Creo que llegamos hasta esta transparencia, este slide. Aquí hablamos del método de punto fijo y también hablamos sobre los métodos de bisección antes de esto, de este método. Entonces, antes de comenzar con una continuación de los métodos, eh, ¿ustedes han visto ya en laboratorio o todavía no han llegado a esto, la parte de la programación? ¿Aló? Yo creo que en la última clase nos paramos justo antes de esto, pero no recuerdo, no sé si alguien más recuerda. Está bien. Ok, entonces le dejo de que eh, trabajan en laboratorio. Según me recuerdo, ese es el tema 4, creo. Sí, yo creo que eso fue que terminamos el 3 y como que hablamos de que el 4 pero no, ya estábamos casi a la 9 o sea que Hay yo lo dejo. tiempo para comenzar esta semana, terminar el 4, porque la programación es bien sencilla, no hay mucha cosa, y pueden terminar a preparar la tarea sobre esto. Eh, bueno, yo voy a continuar entonces con los métodos. Como he dicho, llegamos hasta aquí, el método de Newton. Ese es el más famoso, así entre nuestros eh, como decir, grupos, y muchos de los artículos comienzan con algunas palabras sobre Newton. Lo que se hace en realidad en las investigaciones es tratar de mejorar el método de Newton, aumentar su orden de convergencia o como, entre comillas, velocidad de convergencia. Digo entre comillas porque hay un desacuerdo entre el orden teórico, que debería tener una orden de convergencia mucho mayor que el orden de convergencia de Newton, pero muchos de los casos, por la complejidad de algoritmo que se obtiene tratando de obtener una velocidad mayor, entonces se pierde el tiempo computacional. Por esa razón, yo digo entre comillas, porque siempre hay que tener un equilibrio entre las cosas. Entonces, también la idea principal de ese desarrollo de nuevas técnicas, pero basados sobre Newton en general, como vamos a ver, reducir esta formulita, eso es el método de Newton, bien sencillo. En realidad lo que se hace es cambiar esta parte aquí, dar unas expresiones muy grandes, etcétera, aumentar el número de pasos, hacer multipunto. Estas son las tendencias y también la forma en cual se generan los pasos. En realidad, vamos a ver también que el método de Newton es un método de punto fijo, como le he dado inicialmente cuando comenzamos con cuadrachitos, cómo se dividían los métodos, etcétera. Entonces, todo proviene desde la idea de punto fijo, solamente que se calcula esta parte, representa una mejor aproximación porque toma en cuenta el valor de la función en el punto en cual estamos calculando como un dato inicial, digamos, como cero y después siguientes iteraciones y el valor de la derivada en este punto. Este método es la parte mejor parte es que es aplicable tanto para ecuaciones como para sistemas de ecuaciones. Porque aquí vamos a ver más adelante, en final de esta sección, que la primera derivada aquí, cuando hablamos de sistema de ecuaciones, eso significa para sistemas este 2 son vectores vectores columna, donde aparecen diferentes funciones, y esto será la matriz jacobiana de este vector.
columna. Entonces, la matriz jacobiana, la inversa, ya se puede calcular, usar este método para resolución del sistema de ecuaciones. Y de ahí viene otro tipo de inconveniente por lo mal comportamiento de la matriz jacobiana. Bien, entonces, como siempre, como los métodos que hemos visto de bisección y de punto fijo, nuestra idea es encontrar uno de los ceros de una función no lineal en general. Entonces, partiendo de un punto inicial, a esta raíz, lo que he puesto aquí, la raíz que se llama alfa en este caso. Bien, entonces, para deducir esta fórmula se puede hacer de varias maneras, hasta y manera gráfica. Disculpen, quiero preguntar, perito se escucha cuánto hablo? No, Ah, ok, por lo muy menos bien. no le interrumpe la voz. Ok, porque me molesta mucho, tenemos un nuevo vecino, entonces trajeron un perito y salieron y lo dejaron solito y está muriéndose de miedo, supongo. Bien, entonces está abajo de la habitación donde yo estoy trabajando. Bien, entonces se puede deducir de varias formas. Una de las más populares es utilizar serie de Taylor. Desarrollamos serie de Taylor de una función alrededor del punto x0, dejándolo punto cero. Pueden verlo desde la gráfica, eso es la función. Entonces yo estoy desarrollando serie de Taylor, cual esta es la serie para este punto x0, el valor de la función en ese punto, la primera derivada de ese punto por x menos x0, y aquí es la segunda derivada y la potencia de x menos x0 a cuadrado. Entonces, si nosotros lo que estamos buscando es que x es igual a alfa, alfa fue la raíz que estoy buscando, ¿ok? Entonces, en este caso, el valor de la función para este punto aquí, alfa, debe ser igual a cero, porque se puede ver de la gráfica. Si yo he conseguido la raíz, significa que eso es el punto donde la gráfica cruza el eje X. Entonces, el valor de la función en ese punto será igual a cero, eso que dice aquí. Entonces, lo que hacemos es sustituir este valor de la función en alfa, que será igual a cero, y después aquí en lugar de X ponemos alfa. Eso es lo único. Único que se hace. Entonces, lo que estamos haciendo después es simplemente truncar la serie, tomando que eso como un cero. Disculpen, voy a buscar. Ok, entonces lo que tomamos esto como el error que vamos a cometer aproximando la desarrollo de serie de Taylor solamente de la parte lineal. Entonces, lo que ah, queda esta expresión. Lo que estamos haciendo de aquí es despejar el alfa. Despejando el alfa, obtenemos esta expresión. Entonces, como esa es una aproximación, podemos decir que esto que se calcula con los valores iniciales que conocemos, cuáles están dados, porque eso es una aproximación inicial x0. Entonces, yo puedo decir en este caso que el siguiente valor x1, siguiente aproximación será igual de esta expresión
x0 menos f de x0 entre f' de x0. Entonces, si nosotros comenzamos con a ver cómo es la gráfica de lo que estamos haciendo, tomando este punto x0, buscamos el punto cual corresponde de valor de la función f de x0. Entonces, como es la primera derivada aquí, despejamos, quiero decir, estamos dibujando la recta tangente a este punto. Entonces, la recta tangente cruza el eje X en el punto X1. Y eso es mi primera aproximación. Luego hacemos lo mismo, ¿ok? Buscamos el punto P1, cual corresponde al valor de la función en X1. Entonces, de nuevo, dibujamos la línea tangente al punto que es la derivada. Entonces, lo que me llega hacia la siguiente aproximación. De nuevo, de aquí hacemos lo mismo y así consecutivamente paramos este proceso cuando llegamos a un valor de la función en el punto que hemos encontrado, digamos aquí en x2, y calculamos el valor de la función. Entonces, por valor absoluto, claro, en este punto. Entonces, si este valor de la función es cerca de cero, quiere decir con una tolerancia aproximada, entonces paramos el proceso. ¿Ok? Entonces también se puede hacer mediante unas aproximaciones consecutivas, digamos entre x1 y x2, calcular el error de forma cual hemos hablado o han hablado más en laboratorio. Así, eso consiste el método de Newton. Se puede generalizar esta aproximación mediante esta fórmula iterativa. Son las más conocida entre todos los métodos, el método de Newton. ¿Ok? Entonces, esto consiste basándose al error, a lo que hemos hecho, que hemos despreciado esta parte, se puede mostrar que el error o la orden de convergencia es igual a 2 para este método. Bueno, algo es el método de aquí. Ok. Entonces, finalmente quedamos con esa expresión. Esto es análisis del error del método de Newton. Cuando nosotros queremos ver el orden de la convergencia o a saber cuál es la velocidad, porque en el punto bisección vimos que es de orden uno, que la convergencia es uno. Entonces, necesitamos ver cuál, para poder comparar el método punto fijo, el método de bisección que vimos, son métodos ah, que tienen orden de convergencia uno. Entonces, ahora vamos a suponer que el error que se comete es la diferencia entre la raíz real, el punto que estamos buscando. Claro, eso es teóricamente porque no lo sabremos de antemano menos el valor de la iteración. Entonces, buscamos en realidad a ver qué da esta fórmula que tengo aquí, f de xk. Recuerden que eso es de Taylor, antes de comenzar, de despejar esta parte aquí, ¿ok? Truncando hasta aquí la fórmula. Entonces vamos a tener f de xk más la primera derivada de f de xk por esta cantidad. Nosotros queremos que sea igual a cero. Entonces, después de esto, utilizando el desarrollo de serie de Taylor de nuevo sobre el alfa, tomando en consideración que eso es la raíz, entonces hago una resta entre esas dos expresiones. Entonces, si hago la resta, podemos ver que f de xk va a desaparecer y después vamos a tener aquí la cantidad de f' de xk por alfa menos xk que viene de aquí. ¿Ok? Y esto será una cantidad que será al cuadrado que viene por esta cantidad. Luego se despeja exactamente esta expresión aquí, lo que me da exactamente un medio de la segunda derivada en un punto entre alfa y xk.
Por esa razón es diferente letra que se utiliza entre 2 por la valor absoluto de la primera derivada en el punto xk, punto anterior. Entonces, esto será por alfa al cuadrado. Luego, como puede sustituirse que alfa menos xk, dijimos que aquí dijimos debe ser igual de la error en la iteración k más 1 y alfa menos xk iteración xk, en iteración k. Entonces podemos sustituir esto aquí, esta cantidad con el error de paso k al cuadrado y esto será igual aquí de este lado, será en k más 1, el siguiente error. Entonces, en este caso, se puede ver perfectamente por el tamaño de error aquí, se puede concluir que la convergencia es cuadrática. La orden de la convergencia se define por la parte cual se está despreciando por la potencia que aparece aquí. Entonces, eso es una forma de ah, evaluar los métodos. Eso normalmente se hace cuando se define un nuevo método, cuando se buscan nuevos algoritmos. Lo que hay que hacer exactamente hacer esto para estudiar a qué es igual ¿aló? A qué es igual exactamente el error que se obtiene am, en última iteración, lo que se desprecia, que se queda y no aparece en la fórmula. Entonces, esto es sobre la parte de la teoría y aquí hay algunas cosas prácticas importantes. El método de Newton tiene varias debilidades. Primero, que es sensible al punto inicial. Eh, lo que siempre se pide, no sé si se han dado cuenta, en algún sitio aquí lo decía, en algún sitio lo decía, que alfa, que el punto inicial debe ser vamos a ver, pues yo lo vi, pero no recuerdo dónde. Míralo, si x0 es suficientemente cercano a alfa, ¿ok? Entonces, cuando uno se conoce el cero, lo que se busca, entonces es un poco complicado de decidir por dónde debe estar. Lo que se hace depende de lo método. Por ejemplo, recuerdan que los métodos de Gauss-Seidel, de Jacobi para sistemas, el punto inicial, como no se conoce, se tomaba cero. Eso afecta la convergencia, quiere decir el número de iteraciones. Si tú estás más cerca a la solución, entonces vas a hacer menos iteraciones. Entonces, eso también es válido para el método de Newton porque trata problemas no lineales. Entonces, algunas condiciones para garantizar la convergencia del método de Newton, uno de cuál es la regla de Fourier. Si sabemos que necesitamos tener una raíz que es, ¿cómo decir? Nuestro punto debe estar en algún sitio cerca de la raíz y cómo podemos revisar esto es si yo evalúo la función en un punto y en otro punto, entonces si tengo este producto entre valores de la función menor que cero, entonces en este caso vamos a tener una raíz en este intervalo AB. Y después, para garantizar el método, eso es primero, para garantizar que existe una raíz en un intervalo. Entonces, para garantizar la convergencia de método Newton, tenemos como punto inicial el extremo del intervalo en el que la función y la segunda derivada tienen el mismo signo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que hacerse para saber cuál punto coger como punto inicial? Primero, yo insero la raíz. Pero el método de Newton no necesita dos raíces como dos valores iniciales, como fue el método de bisección. Ese es un método abierto.
Entonces, cuando yo tengo un intervalo en cual estoy segura que hay una raíz única, entonces necesito saber cuál de los dos puntos de este intervalo tomo, porque eso significa de cuál lado de la raíz estaré. Entonces, ¿cómo se escoge esto? Bueno, en este punto yo tengo que buscar a qué es igual la segunda derivada, tener la expresión, entonces tomar el punto A y el punto B, evaluar la función y la segunda derivada. Si este tienen mismo signo, entonces en este caso yo voy a tomar este valor A o B, cual cumple con tal condición. ¿Ok? Entonces, eso es la idea de Fourier. Se puede usar. Wow. Bueno, tenía que revisar antes de la clase. No me imaginaba. Ok. Entonces, las condiciones de punto fijo, recuerdan que la condición de punto fijo fue que la derivada de la función, ¿ok? De la función en este punto de la función, pero de la fórmula iterativa, ¿ok? Porque despejamos, decimos que nuestra función x, disculpen, mi x debe ser igual de g de x, ¿ok? Entonces, esa es mi expresión iterativa, porque yo hago xk más uno, que será igual de g de xk más uno. Entonces, en este caso, yo tomo esta función para buscar, garantizar la convergencia, busco la primera derivada de esta función en x, ¿ok? En X, busco la derivada y entonces esa derivada por valor absoluto debe ser menor que uno. ¿Ok? Menor que uno. Entonces, si es menor que uno, en ese caso entre cero y uno, entonces esto significa que nuestra fórmula iterativa va a converger. Entonces, aplicamos lo mismo por razones que el método de Newton es un método de punto fija. Fíjense, mi X, en realidad, la fórmula que tengo, si olvidamos esa parte aquí, es xk más uno y aquí xk, entonces significa que x igual a dgx y esto aquí g de x es igual de esa expresión. Entonces, yo tomo esa expresión y busco su primera derivada, porque eso es mi g de x. Cuando busco la primera derivada, lo primero será uno porque es la derivada de x respecto a x. Después voy a tener esto, que es la derivada de f, que será la primera, por este valor, por la derivada primera desde denominador menos la función por la segunda derivada entre cuadrado de la primera derivada. Entonces, esto no es correcto aquí, es error de digitar. ¿Qué me va a quedar aquí? Si esto, fíjense, esto es la primera derivada al cuadrado, entonces esto significa una expresión, esta que es igual a uno y con este uno se elimina. Entonces lo que me queda es exactamente esta cantidad entre esta cantidad, ¿ok? Entonces, como aquí tengo un negativo y aquí tengo un negativo, me queda la cantidad f de x por f segunda de x entre f cuadrado f' de x al cuadrado. ¿Ok? Y entonces a esto yo tengo que volarlo y por valor absoluto esta cantidad debe ser menor que uno porque eso es la primera derivada de x. Entonces esto es una otra forma para que yo evalúe, buscar a qué es igual si va a converger o no va a converger. Esas son las dos formas, condiciones de punto fijo y la primera es la regla de Fourier. Se puede porque esta cantidades aquí no van a cambiar. Para este método, las debilidades, ventajas, desventajas, normalmente lo que se muestra son las desventajas.
La ventaja comparada con los otros métodos que vimos es su orden de convergencia, más rápido. El punto fijo depende mucho de si nosotros encontramos una función de punto fijo, y eso depende de la imaginación y algunas veces no podemos encontrarla. Y en ese caso ya yo la tengo definida por la fórmula iterativa de Newton, solamente necesito aplicarla. Y además es más rápido que los métodos de bisección o de punto fijo como tal. Entonces, ¿cuáles son las desventajas? Muchas desventajas. Tiene una convergencia que no es deficiente. Porque cuando vamos a tener este tipo de convergencia deficiente, quiere decir que en lugar de acercarme a la raíz, me alejo de la raíz. Pero probablemente puede ser que partiendo de una aproximación inicial, fíjense aquí, yo me estoy alejando de esa raíz que estoy buscando. Puede ser que la función es tal que yo tengo en algún otro sitio por aquí otra raíz. Yo no sé cómo es la función. Puede ser que esa otra raíz atrae nuestra función de punto fijo. Después, en este caso, es que se acerca a este punto donde no hay raíz y esta derivada en realidad se va a convertir la expresión a una división a cero porque la derivada aquí se va a hacer cero. Esa es una de las debilidades muy fuertes. Nos acercamos a ese punto, pero ese punto no hay raíz, pero sí hay un mínimo aquí y en este caso la derivada será la tangente que es paralela a eje X. Luego son este tipo de funciones, cual, como pueden ver, por comenzando de x0, entonces la tangente en ese punto me va a llevar hacia un punto aquí, después en otro máximo. Esos son casos donde yo estoy buscando, digamos, esta o esta raíz. Entonces, fíjense, nunca lo voy a obtener, se va a ir probablemente, puede ser que entre alguna raíz que no tiene nada que ver con esto que nosotros estamos buscando. Y lo otro caso es como un caso cuarto que se parece a este que tenemos aquí. Se va a infinito. Comienzo de esto. Dame ver si no me he equivocado. Sí, me he equivocado de x0. Debe estar aquí. X0, llegamos aquí x1, pasamos arriba y después se va. Para mí eso es el mismo problemita que puede ser la función. Como no conocemos el comportamiento, depende, puede ser que conocemos el comportamiento desde el punto de vista práctico de cómo es la solución, depende que estamos buscando. Por ejemplo, una deflexión de una viga, podríamos a saber algunas informaciones, un pronóstico o proyección de qué será la raíz, donde la estamos esperando. Tenemos una parte importante de desde dónde hasta dónde puede aparecer la raíz, que es esto que estamos buscando, pero eso ya depende del problema que estamos resolviendo y del conocimiento de las condiciones del problema. Entonces, aquí está el algoritmo de Newton. Lo que necesitamos para este caso, conocer la primera derivada, o sea, declarar la función, su primera derivada, introducir el punto inicial, la tolerancia para poder parar y número de iteraciones. Yo normalmente siempre pongo un número de iteraciones cuando por primera vez voy a ensayar un algoritmo, entonces le pongo una iteración para saber que este algoritmo va a correr y si tiene error, que no me entra en un bucle que no produce algunos problemas. Entonces, hacemos iteraciones, que quiere decir que continuamos con los números, aplicando tantas veces la iteración, la fórmula iterativa, cuánto número de iteraciones tenemos hasta igual, hasta que se iguala, o antes de esto, para por razones de la tolerancia. Entonces se aplica esto, como pueden ver que es bastante sencillo, simplemente eh,
calculamos por la fórmula iterativa, siguiente iteración, utilizando el punto inicial que hemos dado y el X obtenido, podemos calcular o de esta forma o de esta forma el error para poder saber si paramos o no paramos. Entonces, si no paramos, si el error está menor, menor de la tolerancia, entonces en este caso continuamos en la siguiente iteración tomando este x0 como x que hemos calculado. Y terminamos hasta que el algoritmo sale. Entonces es bien sencillo la fórmula iterativa y etcétera. Entonces, veremos aquí algunos problemas. Aquí hay algunos errores, siempre se me olvida de arreglarlo porque lo que están dados los intervalos no son correctos. Entonces, tenemos esta función, ¿ok? Tenemos esta función, esto yo lo hice, no está por el dibujo. La función queremos encontrar los ceros y más cercanos de cero, ¿ok? Las dos raíces que están más cercanos de cero. ¿Qué significa esto? Si tomamos la gráfica, si tomo esto como cero aquí, entonces significa que estoy buscando este punto y estoy buscando este punto. ¿Ok? El error son de incorrectamente escogiendo el intervalo que corresponde a lo que pide el método, que es dos raíces más cerca del cero. Entonces, lo primero, para ver cuál es el primer intervalo que se va tomado entre -5 y -4, eso significa que estoy tomando de aquí, desde aquí hasta 4, que debe ser como por aquí. Entonces, estamos cerrando -5, -4, la raíz que se encuentra en este punto. ¿Ok? La otra raíz, que es esta, debería ser el intervalo, debería ser, digamos, en este valores, alrededor de este valores, digamos, 11 y 13, digamos. ¿Ok? 11 y 12 y media, 11 y 12, no importa, hay que tener una aproximación de la raíz que estamos buscando. Y los errores están en definición del intervalo que no es la más cercano. No hay error en el método, hay error en la definición de intervalo que no corresponde con eso. Aquí, por ejemplo, dice el -5 -4, aquí dice 11 13, ¿ok? Pero cuando se aplica el método, entonces en ese caso, -8, si es -8, no me va a llegar a la raíz que es más cercana porque -8 está por aquí, me va a llevar en esta raíz o probablemente en esta. ¿Ok? Porque -8 es algún lugar por aquí. ¿Ok? Entonces, probablemente en este punto. Probablemente. ¿Qué tenemos que hacer? Saber dónde me lleva. Bueno, me va a llevar a la izquierda o a la derecha dependiendo de qué cosa. Por la regla de Fourier, que yo calculo f de x y también calculo f la segunda derivada en x. Si tienen igual signo, sea aquí como a este lado o aquí en A y aquí en B, dependiendo si los signos son iguales, entonces voy a escoger uno o otro como punto inicial. Esa es la más fácil para mí, ah, para comenzar las iteraciones. Ok, entonces en este caso que se ha puesto -5, -4, se ha tomado valor inicial de -8 cual no, como pueden ver, me lleva hacia la raíz de 8 que se encuentra aquí, pero no esta. Y eso es muy común. ¿Cómo decir? Eh, no es esto que se estaba buscando en realidad. No corresponde, pero encuentra una raíz en esa cercanía de este intervalo. Ah, Lo que se puede hacer aquí, por ejemplo, comenzando con -8 para explicar la tabla,
el menos 8 valor de la función en menos 8 esa es la función aquí, esta. Su primera derivada es esta que está dada aquí. Valor de la función en este punto es esto 13,69 aproximadamente y su primera derivada aproximadamente 60. Entonces, se divide este valor menos 13,69 entre 60. Esto debe darme este valor. De nuevo, se aplica la fórmula. ¿De qué sentido? Se evalúa la función en este punto, se evalúa primera derivada en este punto y entonces se aplica la fórmula, obtenemos este valor. El error que se obtiene, ¿ok? El error porcentual de esta iteración menos esta entre esta por 100 por valor absoluto me da 2,88. Entonces, luego, si se dan cuenta, el valor de la función desde 13,69 está bajando y ha pasado en otro lado de eje, fíjense qué grande paso ha hecho, de hacia menos 0,5 aproximadamente. Y el siguiente paso, el valor del y, cuando dijo en otro lado, significa por aquí, porque el valor de y ha bajado aquí y ha pasado de 13 aquí. Entonces, siguiente paso, evaluación de la función en el punto nuevo, que es este, me va a dar casi cero, porque por 10 a menos 4. ¿Ok? Entonces, dentro de la tolerancia puede ser que me cumple con la condición. En este caso, lo que está escrito aquí es menos 8, debe ser menos 8 porque está puesto aquí menos 8. Bien, entonces se puede ver que el error para esto, cuando se calcula esta raíz, es 0,09 entre ese 2. Y con este 2 me da error cero. Claro, de las cifras significativas que hemos utilizado que tiene la computadora. Entonces, esta es la primera solución con método de Newton. Y el siguiente paso es utilizar, como pueden ver, esto no es correcto porque dice menos, debe ser más en este caso, es el error que hay aquí porque se ha utilizado el 11. ¿Ok? Entonces se hace lo mismo procedimiento y se puede ver que el valor de la función aquí en la tercera iteración sí se ha obtenido, como pueden ver, un cero porque es por 10 a menos 6. Entonces, el problema, esto que estamos esperando es esa raíz exactamente, que es 11,76 aproximadamente. ¿Alguna pregunta sobre el método de Newton? Creo que es suficientemente fácil, bastante fácil. ¿Por qué? No me quedo claro, ¿por qué yo escogería el 8 sabiendo que yo quiero encontrar algo entre menos 5 y menos 4? Ese error que hice. Exacto, No, pero si ya yo gráficamente sé, yo no me, o sea, me refiero, ya yo vi la gráfica, y aparte, o sea, la idea es que yo escoja algo lo más cercano al rango, como decimos abajo, ¿verdad? sí, sí. Ok, Sí, pero porque esos son problemas, como yo lo llamo académicos, para probar claro, el funcionamiento del algoritmo. El punto inicial se va a escoger dependiendo del problema que se resuelve. Por la experiencia, por eso que se está buscando, siempre hay una información de una aproximación que uno puede hacer. ¿Ok? En ese caso, como el problema son muy académico, esto yo no sé qué presenta, en realidad esa curva que está aquí yo no sé qué presenta, pero para ver cómo funciona el método, la forma de encontrar los puntos iniciales son exactamente graficar la función. Para claro, poder, en el mundo real puede ser que yo no conozca la curva, o sea, yo no tenga la gráfica. O sea, Sí, exactamente. Si los problemas son más complejos, no son unas funciones como esta, son más complejas funciones para que uno... Normalmente hay varios problemas que son reales, que llevan hacia mucho de pensar, porque como le dije, son problemas de la práctica y entonces hay que tener mucho cuidado cuando se escoge el punto inicial para que el método pueda converger.
porque el método puede diverger, puede irse y cuando no se conoce la solución, cuando no hay alguna idea de qué es el problema, puede ser que lleva hacia unos errores de aplicación bien fuertes. ¿Ok? Pero normalmente uno sabe qué está haciendo. ¿Ok? Si yo estoy buscando, como le dije, porque es más fácil una deflexión a una viga, entonces yo sé el rango de la deflexión, yo sé de la práctica más o menos para esta viga con esta carga, en qué punto, en qué lado de la viga, en qué posición, entre 0 y 8 metros, digamos, si es la viga, donde estará posibilidades de tener bajo esa carga a tener lo que estoy buscando, el valor del X, en ese caso será de optimización de la primera derivada, que será mi función, etcétera. Esas son eh, cuestiones de práctica sobre el problema. Wow. Siguiente paso es el método de la secante. Es el método de Newton, donde se hace una aproximación de la derivada. Ok, aproximación de la derivada. Recordamos el método de Newton para que se pueda entender el problema. El método de Newton, xk más 1 igual de xk menos, eh, menos f de xk entre f' de xk. Entonces, lo que estamos haciendo es definir aquí la aproximación de la derivada, lo vamos a ver más adelante, que no es otra cosa que tomándolo desde la definición de la derivada. La primera derivada sabemos que el límite cuando h tiende a cero de esta diferencia f de x más h menos f de x entre h, cuando h tiende a cero. Entonces, teniendo en cuenta la aproximación, yo puedo despejar de una forma mediante tal llamadas diferencias finitas, es exactamente esto, porque este f de x más h es f de x más uno, ¿ok? Siguiente, la nueva iteración, menos f de x n. Esa es la parte de arriba. Y h está sustituido por la diferencia. Recuerdan que eso es, el h es igual de x más h menos x, lo que me queda h. ¿Ok? Eso es la posición. Entonces, en este caso, yo puedo usar esta formulita para sustituir este f' de x con la aproximación de la derivada. Esa fórmula la vamos a ver porque define exactamente mediante esto, diciendo que el límite, quitamos límite y la tendencia h debe ser cerca de cero, debe ser muy pequeño para tener buena aproximación. Entonces, en este caso, voy a sustituir la derivada f de xk y abajo voy a tener la formulita entera f de xk más uno menos f de xk y esto debe estar entre el h, que en este caso es xk más uno menos xk. Luego esto sube arriba y voy a tener xk menos f de xk por xk más uno menos xk. Todo esto entre la diferencia de los valores de la función en los dos puntos. Ok, esto. Entonces, eso es la fórmula iterativa. Lo que es importante aquí, si se dan cuenta, que el valor que voy a recibir aquí, el valor que voy a recibir es xk más 2. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo utilizo f de xk, ¿ok? Más uno y f de k. Entonces eso me va a generar una nueva aproximación. Lo que yo voy a tener, primer punto, el cero.
y x1. Necesito dos puntos para poder arrancar aquí, para poder comenzar a aplicar la fórmula iterativa. El resultado de esto es un nuevo punto. Entonces, para hacer la siguiente iteración, aquí en diferencia de bisección, porque no se hace comparación de signos, en este caso yo voy a tomar el x1 y x2 como punto inicial, lo que me va a generar x3. En lo siguiente voy a coger x2, x3 y esto me va a generar x4. Entonces, así lo método por esa razón, porque utiliza la aproximación, dos aproximaciones consecutivos de dos iteraciones diferentes, por esa razón el método se llama método de con memoria, porque utiliza información de iteraciones anteriores. Entonces, ese es el método de la secante. Desde el punto de vista de aproximación, en lo que estamos haciendo es exactamente hacer dame buscar mi pizarrita, ¿ok? Estamos haciendo lo siguiente, si yo tengo la gráfica de la función, ¿ok? Entonces mi gráfica de función es esta línea aquí, digamos, entonces lo que estoy buscando es este punto, ¿ok? Entonces yo tengo dos puntos iniciales, ¿ok? Mi primer punto inicial es este, y el valor de la función en este punto es este, y mi otro punto, dame, mi otro punto es, digamos, aquí, y esto me va a dar este valor. Estoy calculando secante, porque eso es la aproximación de la derivada. Entonces, significa que he obtenido aquí la línea que me une estos dos puntos. ¿Ok? Y mi nuevo punto es este. Ops. Mi nuevo punto estará aquí, la aproximación. Entonces, en este caso, yo estoy volando de nuevo aquí y estoy dejando ese es X, digamos, tomamos ese X0, eso es X1, ¿ok? Entonces voy a utilizar X1 y X2 que he obtenido, mi nuevo intervalo. Lo que significa que tengo que dibujar la siguiente secante que estará sobre este dos puntos. Eso es que se hace. Y tengo una aproximación, ups, de nuevo, el mismo error. Esto es aquí el punto. Entonces, así consecutivamente, yo me estoy acercando hacia la raíz buscada. Esto es importante que nosotros estamos generando una secuencia de valores. Aquí no hay que ordenar, no hay que estudiar dónde estará la raíz. No importa, tampoco te importa el orden de los valores. Como pueden ver, los x que se obtienen. Pueden ver que el intervalo ahora es x2, x1, pero no hay ninguna importancia del orden por la línea recta. Yo he generado lo siguiente: x0, x1, x2, lo que significa que mi primer dos puntos son estas, después son ese dos, ¿ok? No importa cómo están ordenados. Si, por ejemplo, esto es 0 y 5, y esto me ocurre algún sitio entre ellos que será, digamos, 4, digamos, ¿ok? No hay una orden para que no se sorprenda que las iteraciones pueden variar. Entonces, lo que se hace aquí es aplicar esta fórmula. Vamos a ver cómo es la aplicación. Yo tengo esta función. No necesito derivada porque el método no tiene, la fórmula iterativa no tiene derivada. Entonces, lo que se está dando aquí, dos puntos iniciales, 0,8 y 1. Para poder aplicar la fórmula necesito evaluar la función en los dos puntos, ¿ok? 6,3 y 10, que obtengo esos valores para 0,8 y 1 respectivamente.
Luego, aplicando la fórmula, obtengo el siguiente valor. ¿Qué hago? Como le dije, eso es mi x0, ¿ok? Y ese es mi x1. Entonces, son x1 queda aquí. Y esto que calculo para el siguiente paso es el siguiente valor. Ese es x, vamos a escribirlo. Esto es x0, eso es x1 y el valor que he calculado es x2. Entonces, mi primer intervalo es entre ese dos. El segundo intervalo será entre ese dos. Entonces, tengo el uno y tengo este. ¿Ok? Esto no tengo que calcular. Lo que tengo que calcular es el siguiente valor de la función en el siguiente punto, en ese que calculamos, el x2. Resultado de la fórmula iterativa me va a dar este valor. ¿Ok? Entonces, como ya tengo dos valores consecutivos nuevos, puedo calcular el error. ¿Ok? Este menos este entre este por 100. Ese el error está en porcentaje. Y así consecutivamente. Como pueden ver, también es fácil hay que asignar los valores. Eh, no es complicado de aplicar este algoritmo. ¿Alguna pregunta sobre el método de la secante? Quiero decir algo importante del orden de convergencia, como es método de Newton, pero en ese método de Newton hacemos una aproximación de la derivada, el orden de convergencia del método está bajando, baja a 1,6 y algo. Entonces, el método no es 2, 4, 6, 8, no sé qué orden. Tiene, por razones de la aproximación, el orden está bajando de 2 a 1,6. Pero su punto importante o su ventaja es que no tiene derivada. O sea, hay mucho problema, cual son muy sensibles por razones que el valor de la derivada se hace cero cercano a la raíz buscada. Entonces, en ese caso, se pueden aplicar ese tipo de métodos. Eh, ¿Alguna pregunta? No. Ok, vamos a ver métodos iterativos para sistemas. Hay dos, se ha mostrado aquí dos métodos. El método base, de cual sale todo lo que más adelante es de punto fijo, pero aplicado para los sistemas. Entonces, para el sistema yo voy a tener, fíjense en la forma en cual están las ecuaciones, una función de un montón de variables igual a cero, otra función de mismas variables igual a cero, etcétera. Para poder aplicar tanto punto fijo como más adelante que vamos a ver cómo se aplica Newton, cómo se puede transferir de forma directa. Entonces, yo tengo un sistema de ecuaciones. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo tengo, por ejemplo, estoy inventando, ¿ok? Logaritmo de x menos coseno de x más x cuadrado igual a cero. Y tengo x cuadrado más y cuadrado menos igual a uno. No puedo usar esto. Tengo que ponerla en esta forma. Quiere decir que tengo que escribir menos uno igual a cero. ¿Entendieron? Eso significa esta denotación aquí. Para poder comenzar de aplicar los métodos. Primer punto es presentarlo en forma general. Así, quiere decir, en esta forma. Todos los elementos, que eso podría ser que y esto es logaritmo de x más x cuadrado igual a coseno de x. Tiene que ponerse todo en un lado de la expresión. Entonces, el punto fijo, recuerdan que nosotros expresamos de la función que estamos buscando. Por ejemplo, esta función de aquí, yo puedo decir que x, la función g de x será igual de raíz cuadrada de coseno de x menos logaritmo natural de x, digamos. Eso es, y esa candidata aquí es mi g de x. Ese fue el punto fijo.
Ahora yo tengo un sistema de ecuaciones como esta, ¿ok? Y quiero definir la iteración de punto fijo. Recuerdan que para que pueda converger este valor aquí de la primera derivada para el puntos, todos los puntos de intervalo, donde sabemos que hay una solución, por valor absoluto debe ser menor que uno. Entonces, esto debe aplicar para nuestras ecuaciones. Entonces, tengo un sistema de dos ecuaciones y entonces se dice punto inicial es este y solución que estamos buscando el punto 2 y 3. Eh, Esto es simplemente dando condiciones para que uno pueda ver cómo actúa el método, no es por otra razón. Entonces, ¿qué se ha hecho? Bueno, de la primera ecuación aquí se ha despejado. ¿De qué forma? Bueno, esta de aquí se despeja x. Quiere decir que mi x será igual de 10 menos x a cuadrado y todo esto entre x, ¿ok? De aquí. De la otra ecuación se ha tomado directamente despejándolo y que y es igual de 57 menos 3xy cuadrado. Ups, sí, ¿ok? Se puede. Es una función. Entonces, son mis dos funciones. Bueno, entonces comienzo con ese punto iniciales, ¿ok? El cero, el valor de x es este, el valor del y es este. Entonces, busco mi nuevo x utilizando esta formulita que está mediante la ecuación. Entonces, esto que me va a dar aquí, sustituyendo el x con 1,5 aquí y aquí con 3,5, entonces el resultado será para x. Este valor se obtiene de esta forma. Eh, por ejemplo, puedo escribirlo aquí. Digamos que yo tengo aquí arriba x, el uno será igual. ¿De qué forma? Será 10 menos el x0 que está mostrado aquí entre y0 a x a cuadrado, a y0. ¿Ok? Estos son x0 y y0 porque estas son las posiciones o iteraciones, ese punto inicial en este caso. Luego mi y1 será igual de 57 menos x0 por el y0 a cuadrado. Entonces, esto me va a definir este punto. ¿Ok? Entonces, mi punto buscado es 2 y 3. Si yo hago una iteración más, calculo otra vez esto para x2 y y2, el resultado, fíjense, de x menos 0,2 y para y es 420, 430 aproximadamente. Lo que significa que mi punto es muy lejos del punto que está buscando. Significa que ese método no converge. Lo que tengo que hacer es buscar otra fórmula, porque esta no se puede encontrar el punto fijo o la solución del problema. Entonces, ¿qué se ha hecho en este caso? Bueno, se ha tomado x cuadrado de aquí y se ha despejado. Significa que voy a tener 10 menos x por y, raíz cuadrada de esto, eso que está dado. Luego se ha invertido un poquito aquí, de 57 se ha restado el y esto se ha dividido entre 3x y se ha sacado raíz cuadrada porque se ha despejado desde aquí. Esas son las dos fórmulas. ¿Ok? Entonces, esa es una tabla larga y la he puesto en dos columnas la tabla, de 0 a 5 iteraciones y de 6 a 11 iteraciones. Entonces, comenzamos con 1,5 y 3,5. Sustituimos en la fórmula y calculamos los nuevos x. Y así consecutivamente hasta que llegamos a lo que estamos buscando, 2 y 3 con 5 ceros, quiere decir con una cantidad de puntos decimales aceptados. Entonces,
Lo que es, quería llamar atención, si se dan cuenta, que en la 2 fíjense cómo está pasando, comenzando con 1,5, después 2 y algo, después 0,9, después 2, después 0,9, después 2, cómo está fluctuando alrededor de 2 y cada vez más cerca entre ese 2 a 2. De la otra también se está comportando de la misma forma, ¿ok? Eso significa que nos acercamos y acercamos a a- el valor buscado. Recuerdan, de aquí vienen las condiciones de la convergencia. En este caso, como el sistema es de dos ecuaciones con dos incógnitas, entonces tengo que buscar la derivada parcial de la primera función respecto a primera variable y derivada parcial de la segunda función de la primera de la segunda función respecto a misma variable por valor absoluto, la suma de los dos debe ser menor que uno. ¿Ok? Entonces, lo mismo se hace para la segunda variable. Entonces, estas son las condiciones de convergencia. Entonces, si ustedes tratan de hacer aquí, calcular esto significa que en esta función para x de la primera función, aquí yo derivo parcialmente para obtener la derivada parcial de la primera función, luego de derivada parcial para esta función para la primera variable. Entonces, evalúo en el punto inicial que voy a coger. Entonces, el resultado debe ser menor que uno. Y lo mismo haciéndolo, pero ya para la para la derivada parcial respecto a y. Ah, entonces, como estas condiciones aquí son muy complicadas, quiere decir, son muy restringidas, y entonces por esa razón el método de punto fijo no tiene una utilidad muy limitada, pero para sistemas en ese caso, pero nosotros lo podemos aplicar todo lo que vimos para por ejemplo, para la convergencia, porque como le dije, método de Newton es método de punto fijo, entonces se puede aprovechar de lo que se dice para ecuaciones no lineales, aplicarlo para sistemas de ecuaciones no lineales. Entonces aquí está dado un problemita para el cálculo utilizando el método de Newton. Primero hay que transferirlo para poder aplicarlo. Entonces, ¿cómo se transfiere? Recuerden que yo le dije que el método de Newton tiene la siguiente forma. Para recordarlo, xk más uno es igual de xk menos f de xk entre f' de xk. Ahora esto yo necesito aplicarlo sobre una función que es un sistema de ecuaciones, como en este caso. ¿Ok? Entonces, la parte aquí, si se dan cuenta, esto es un vector f y si yo quiero dividirlo entre la derivada, entonces eso abajo, y la derivada es una matriz que es la matriz jacobiana. La derivada parcial de f1 respecto a la primera variable, digamos x, la segundo componente de la matriz jacobiana, derivada parcial de la f1 respecto a la segunda variable y así consecutivamente, como lo dice aquí en la definición de la jacobiana. Entonces, esa es una matriz. Entonces, si este F será sustituido por la matriz, entonces como la cantidad de división no está definido para matrices, entonces utilizamos, en lugar de esto, utilizamos la inversa. Entonces, eso es la jacobiana aquí, ese es un vector y ese es un vector. ¿Ok? De valores de la función. Entonces la fórmula iterativa se convierte en eso. No, tengo costumbre de las publicaciones que hemos hecho, definir cuando el sistema de ecuaciones, en lugar de poner abajo, lo estamos poniendo arriba el paso de la iteración. Que como subíndice, no, como ¿cómo se llama? Ahora se me escapó.
como potencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, F será esta cantidad. ¿Ok? Son coordenadas de las funciones buscadas. ¿Ok? Como coordenadas son funciones buscadas, F1, F2 y F hasta Fn, depende del tamaño del sistema. Entonces, después la J es, como le dije, la matriz jacobiana asociada aquí con ese sistema. Y el X es de la variable X1, X2 hasta Xn. Y esto es vector coordenadas, debe ser igual a 0. Entonces, en ese caso, para ver cómo funciona el método, lo que estamos haciendo es resolver este sistema. Entonces, ese sistema representa, la primera ecuación representa una elipse, no la primera, esa es esta función, y la segunda es una elipse que está definida mediante esta ecuación, pero el punto, el centro, o aquí -1 y 1, lo que es importante para graficar esta función. Ok. Bien, entonces en este caso, lo que yo tengo aquí es como dónde están las raíces. Pueden ver que voy a tener dos raíces y en este caso, como es dado coordenada inicial es 2 y 0,25, este es lo que está cercano porque el otro debe tener componente X negativa. Entonces estamos buscando esto. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hacer los cálculos para este sistema y para este fines hay que formar todo lo que necesito para aplicar método de Newton. Lo primero que estoy haciendo es el vector de funciones. Siguiente, tengo que conseguir la jacobiana. La jacobiana, el primer elemento será la derivada parcial de esta función respecto a x. El segundo elemento será la derivada parcial de este por el segundo elemento, respecto al segundo variable. Entonces, la primera variable es x, entonces la derivada respecto a x será 2x menos 2. Después la derivada respecto a y será -1. Luego comenzamos con esta, vamos a tener 2x y 8y. Esos son mis dos elementos que necesito para aplicar la fórmula de Newton. Luego, ¿qué hacemos? Tomando el punto inicial, que fue, si mal me acuerdo, 0. No, el punto inicial es 2 y 0,25. Entonces, ¿qué hago? Bueno, sustituyo aquí x con 2 y el y con 0,5. Resultado de esto, esta evaluación es f en 0, quiere decir de punto inicial. Entonces, esos son los dos valores. Luego paso en jacobiana, hago lo mismo, sustituyo x con su igualdad y el y con el suyo por el coordenada de punto inicial, el p0. Puedo escribir que mi p0 aquí. P0 es igual 2 y 0,25. Esos son el punto. El punto. Entonces, esos son coordenadas de X de Y. Entonces, ese es volando la F, pero ahora tengo que volar en la jacobiana en este punto inicial. Entonces, el resultado, como es 2 por X, que es 2, 4 menos 12, 2, menos 1 y 2 por 12, 4, y 8 por 0,25 es exactamente igual a 2. ¿Ok? Entonces, luego la inversa, ¿saben cómo se encuentra la inversa? ¿Qué se necesita para encontrar la inversa? ¿Aló?
¿Cómo se calculaba la inversa? ¿Están por allá? ¿La inversa o hacemos la pseudo inversa como hicimos en la otra, las últimas veces? No, la inversa. Con Ese el determinante, entonces. primero determinante, ¿ok? Necesito, ¿y dónde se me fue esto? Ok. Necesito primero determinante para calcular determinante de la matriz, esta matriz aquí, determinante de A, de J, 0. No lo calculan aquí, calculanlo aquí, porque ya es mucho más fácil, es numérico, no es simbólico. Determinante será igual a 4 más 4, ¿no? Igual a 8. Ahora tengo que buscar la matriz de cofactores, ¿no? O adjunta, que se forma por -1 a potencia y j más j por multiplicado por determinante de la matriz tachando j y fila y j columna. Entonces, en este caso, yo comienzo a numerar la matriz que tengo aquí, ¿ok? 2. Entonces, tachando el primera fila, primera columna, signo de la matriz será positivo. Entonces, determinante de 2 es 2. Luego, tachando primera fila, segunda columna, me queda 4, pero debe ser con -4. Después, tachando segunda fila, primera columna, que es -1, pero será 1. Luego, tachando primera fila, segunda fila, segunda columna, me queda 2. Y entonces eso será igual a 2. Eso es adjunta de... Ay, ¿qué escribí aquí? Falla. ¿Ok? Y eso es transpuesto. Entonces, cuando hago la transpuesta, el valor es que voy a obtener debe ser dividido entre 8, ¿no? Para encontrar la inversa, ahora me queda de hacer lo siguiente. ¿Cómo será la transpuesta? Este -4 va a pasar aquí y uno va a pasar arriba. Entonces voy a tener 2 entre 8, que es igual de una cuarta. Después voy a tener el 1, porque es la transpuesta. Eso es igual a 2, 1, -4, 2. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué voy a tener aquí? 1 entre 8. Abajo voy a tener -4 entre 8, que será igual a -1/2. Y el último aquí del 2, que será igual de una cuarta también. Eso es mi inversa. Si se fijan, es exactamente eso. 0,24, 1 entre 8 es 0,125, -1/2 0,5 y 0,25 es para una cuarta. Luego, calculo la primera aproximación, quiere decir primera iteración. ¿Cómo lo hago? Bueno, necesito el punto P, ¿cuál punto P1? Que tiene las coordenadas en diferencia de aquí, que fueron x0, y0. Entonces voy a tener dos coordenadas, x1 y x2, que representan la coordenada de P1, y P1 es la primera aproximación hacia la raíz, las raíces, quiere decir el punto de intersección, y comenzamos este valor aquí, el P0, eso es la fórmula iterativa, menos la inversa jacobiana igualada en este punto, multiplicado por el vector. ¿De dónde salió el decir? Ah, de esta evaluación aquí, este. Y cuando ejecuto esta multiplicación, después resto de ese vector, el producto aquí, el resultado de división, entonces me va a dar esta respuesta. Siguiente paso, sencillamente, paso como aquí.
El valor F1, ¿qué significa? Bueno, con X este y Y este, yo los sustituyo a las dos expresiones, dos funciones, y esto me va a dar esta cantidad. Luego hago lo mismo aquí. ¿Ok? Esto me va a dar esto. Luego, de misma forma, calculo la inversa de la jacobiana. ¿Ok? Y después calculo el siguiente punto P2, cuál será calculado mediante este valores que es P1 menos la matriz inversa esta multiplicada por, ¿qué significa esto? Ese es F, porque la fórmula dice esto por F. Entonces, el resultado de la multiplicación y no después, antes de esto, restar de la cantidad del punto, por ejemplo, en ese caso uno, restar el producto entre la matriz A y el vector de la anterior, de la vieja aproximación. El resultado es este. Entonces, si se introducen errores, la tolerancia puede introducirse de dos diferentes formas. La primera forma es si yo calculo el error para cada uno, epsilon x, mediante los valores obtenidos de último punto, y el epsilon y en porcentaje. Esos serán los errores calculando epsilon. Sí, pero se puede calcular, eh, creo que eso es suficiente, sí, para el cálculo de los con este método. Ok. ¿Alguna pregunta aquí? No. Y vamos a pasar en el otro. Cinco. Que no lo veo. No. Ese tema es un poco rápido. No son muchas cosas. No que no existen, simplemente no. Eso es lo más importante. Hay varias otras maneras de calcular aproximaciones de las derivadas. Eso es muy importante, que en este caso nosotros vamos a tratar de aproximar derivados. Entonces, en este caso, vamos a comenzar con algo que hemos visto, que es la derivada de una función. Ah, desde el punto de vista computacional, eso no es muy trivial, más cuando eh, mm, por ejemplo, cuando la función está calculada con tantos n dígitos de precisión, entonces, desde el punto de vista computacional, encontrar la primera derivada numéricamente con NP pues, no es tan fácil. Otra dificultad es cuando yo estoy restando cantidades que son casi iguales. Eso significa una división de cero entre cero. Y entonces eso no es fácil, no es trivial. Entonces, ¿cómo se puede obtener las fórmulas de la derivación numérica? Se utilizan ajustes de datos a polinomio o por el método de coeficiente de mínimo cuadrado o por el método de interpolación polinomial. Si mis datos tienen ah, como decir, si las funciones que utilizamos son diferenciables, entonces se pueden obtener fórmulas iterativas mediante el desarrollo de serie de Taylor. Eh, También se puede buscar
ah, la primera derivada de la función en el punto del intervalo abierto. Y lo que se puede aquí aprovechar de este, este material es definir a qué es igual la primera derivada cuando yo estoy volando entre h y c. El otro es usar esta fórmula de la aproximación de la primera derivada o esta, simplemente quitando logaritmo y sabiendo que debe ser ah, con la aproximación de la primera derivada. Y hay varias formas de hacerlo. Primero, eso que vimos, el método de Newton y de la secante. Yo tengo la función y tengo dos puntos, donde el primero es c y después c más h, c más 2h y c más 3h. Entre c y c más 3h, el punto es este, comenzando con el punto inicial en c. Y esa punteada, línea punteada, es el punto, ah, de qué depende se me escapó la palabra. Ah, es la secante que une el punto inicial, el C y C más 3H, por ejemplo. Si yo disminuyo el H, voy a tener un punto más cercano al punto donde buscamos la aproximación de la derivada. Entonces, en este caso es esta expresión que pasa aquí con C más 2H en diferencia más 3H. Aquí. Entonces, eso es la secante. Después hago lo mismo otra vez. En este caso, C más H menos F en C entre cuanto h tiende a infinito o escribir esta expresión aquí. Entonces, eso será una aproximación hasta que llego a la derivada de la función en este punto, definirla, que será esta línea que no es punteada. Las tres líneas que tengo son aproximaciones de la derivada y esa es la derivada exacta. Entonces, hay que tener en cuenta lo que tenemos aquí, que es una línea recta de esta forma para poder entender la derivación numérica. Entonces, hay varios métodos de la derivación numérica. La primera es mediante aproximación. ¿Qué significa esto? Mediante aproximación. Yo tengo una función cuyo integral quiero buscar, pero para este fines lo que tengo que hacer, como ese es un polinomio de grado n, o el polinomio de ajuste que queremos que se ajusta a una expresión racional como esta, entonces el siguiente paso es definir su primera derivada. Cuando hago la primera derivada, eso va a desaparecer porque es constante. Aquí voy a tener a uno más 2 veces a 2 por x, eso que viene de aquí, y 3 veces a por x por y a cuadrado. Luego, lo que se puede obtener, como pueden ver, esos son polinomios. Entonces, puedo utilizar tal llamado polinomio de Lagrange o polinomio de Newton. Esos son polinomios de diferencia que provienen de la diferencia dividida para búsqueda de los ceros de, de la función, las funciones. Bien, entonces, lo primero tomamos es la, la función no, lo que tenemos aquí es exactamente el polinomio de grado 2. En este caso, un polinomio de grado 2, cual se utiliza cada una de esas ecuaciones para poder despejarlo. ¿Eso qué significa la fórmula? Dame ver si la tengo por aquí. Creo que no la tengo, no la he escrito. Sí,
puedo utilizar, más adelante lo vamos a ver con aproximaciones, que el polinomio 2 de x será esta cantidad. Si yo tengo todo esto de aquí, entonces puedo definir cómo serán las cantidades que se van a escribir aquí, que van a tener x1, x2, x3. Es diferencial, ¿no? Yo puedo obtener la primera derivada, que será el polinomio P2 primera derivada, que se obtiene a través de esta expresión. Luego, derivando esto, obtenemos esta expresión y derivando esto, esa tercera expresión. Entonces, lo que se quiere aquí es que nosotros podemos buscar las... ah, dada una función, yo puedo construirle su aproximación mediante alguno de los métodos que ustedes están aprendiendo. Entonces, en este caso, lo que tengo, el primer paso, son de Ay, bueno, ya estoy muy cansado. El, ah, lo siguiente es desarrollar este polinomio, su primera derivada, usar el polinomio, tengo ese polinomio en caso general, entonces busco su primera derivada, esto será igual a cero, esto será igual ah, de B2, en cual se va a multiplicar por la derivada parcial de la x y x menos cero. Entonces, el resultado será el B1 y B2 se puede conseguir mediante esta expresión. Entonces, así consecutivamente podremos, tomando en cuenta que eso será la función que podemos llamar la función f. ¿Ok? Entonces, el siguiente paso eso no es tan importante esa parte, lo importante es la fórmula de las diferencias. Ok. La fórmula de diferencias, en realidad hay tres formas de hacerlo en general. Lo primero es definir el intervalo donde hay una raíz. El siguiente paso es ah, Siguiente caso es buscar la aproximación de la derivada en el punto X con valor de la función f de x. Entonces estoy buscando una expresión matemática de esto. Luego hago lo mismo, pero esto es mediante f de x menos f de x más lambda por delta x. Entonces, esto es la aproximación cuando yo tomo este dos puntos y la línea que los une será esta. Luego hay una aproximación de la misma forma, pero esta vez, ¿cómo la obtengo? Bueno, sencillamente esto es h será igual de esto menos esto. Ok, entonces... ah, la primera me define tal llamada fórmula hacia adelante. ¿Por qué? Porque yo estoy tomando f de x, estoy buscando la derivada, aproximación de la derivada en este punto y aquí voy a tener un otro punto alejado a una distancia h sobre el eje x. Entonces, ¿qué es importante? Es que la fórmula se está creando de aquí hacia aquí, que se toman los puntos y se busca la derivada en este punto. Entonces, eso es exactamente la límite, la definición de derivada, quitando el límite. Ok. Ahora lo que estoy calculando está en ese punto. Esa es mi f de x. Eso será la derivada de f, que es una función de x. Y voy a necesitar un punto que se encuentre de ese lado, de este lado.
Entonces eso significa que voy a tener f de x menos h. Entonces esa primera derivada se va a sustituir mediante el f de x menos f de x menos h. Entonces, el último caso es trazar el secante entre los dos puntos porque estoy buscando como resultado el punto que se encuentra aquí, que se encuentra en medio entre x menos h y x más h. Entonces, esto se llama teorema de centrada por razones que se utiliza la idea de la secante para calcular valor de la derivada aquí en este punto. Y se llama, como le dije, fórmula centrada. Ok. Entonces, el siguiente paso es ver unas otras. Aquí no vamos a deducir, no vamos a deducir mucho de las fórmulas que existentes. Son bastante sencillo de hacerlo. ¿Y dónde se me fue el borrador? Aquí. Ok, entonces lo que se hace ahora es desarrollar para ver, ver las fórmulas. Yo estoy desarrollando la serie de Taylor, usando serie de Taylor de la función f de x, aquí agregando el h de un lado. Entonces, esto significa que voy a tener en función de h, se puede despejar de aquí la primera derivada. Entonces, esto será la relación para primera derivada. ¿Qué es esto que estoy buscando? Es minimizar, maximizar, obtener el máximo para la función definida en intervalo X y eso me da la expresión. ¿Cuál es esta expresión? ¿Qué es esto que se utiliza aquí para darme un valor de las acciones o a ponerme como CEO de esta junta? Entonces necesito saber cuál de cuál de los puntos he tomado para definir la izquierda o la derecha. Entonces, esta es la fórmula hacia adelante y esa es la fórmula hacia atrás para buscar a que es igual cuál es el orden de convergencia, cuáles son los errores. Tengo que saber muy bien cómo es definido esto. Entonces aquí están dadas solamente fórmulas, ¿ok? Abajo le ha puesto como una denotación, cómo se hace, si partiendo de este punto o partiendo de este punto. Entonces yo puedo definir una cantidad que se llama D, la distancia entre los extremos de la función f. Entonces, diferencias progresivas, eso es la relación. ¿Ok? Puede pasar adelante 4 phi 2 entre 2 y voy a tener aquí en lugar de 3 voy a tener la parte ah, de los puntos alrededor de I, de la izquierda a la derecha, y dependiendo de qué estoy utilizando, con la denotación esto en lugar de I más 1, he puesto subíndice 1, pero eso significa en posición de la malla, o sea, la malla de puntos que tengo que tener. Entonces, en la primera diferencia que tiene un orden superior que el orden de las diferencias progresivas expresado mediante el polinomio, en este caso la convergencia es mayor para esta fórmula, está válido solamente si tenemos aquí la parte ah, de comenzando, por ejemplo, si yo comienzo aquí, esto es cero, yo voy a tener el 1 y voy a tener aquí el 2. Esos son las cantidades que voy a utilizar para poder definir la fórmula. Luego definimos la segunda derivada.
¿ok? Mediante eso mismo que voy a tener el F0, si yo lo tomo aquí en ese punto, F0. Aquí voy a tener F1, subíndice 1, y aquí voy a tener el F2. Ok. Y así, si es necesario, puedo aumentar la cantidad de el mallado aquí sobre esas dos cantidades. Bueno, lo siguiente es las regresivas. Eso es como estoy acercándome o estoy buscando los valores que son iguales al valor cero de cuando se fue la abuela. Entonces, en este caso de una película, ¿no? Entonces, en este caso tengo la derivada, como pueden ver aquí, son progresivas, pero son primera, segunda, tercera y la cuarta derivada. En este caso, para las diferencias regresivas, entonces es la primera, la segunda, tercera derivada y la cuarta derivada de las expresiones. Entonces, esto en realidad son las dos, progresiva y regresiva, la fórmula para calcular aproximaciones derivadas. Entonces, aquí para deducir las fórmulas, no me voy a parar en todos, simplemente primero para el primero que se ha utilizado, f de x más h y f de x menos h. Entonces, eso significa que este es el desarrollo de serie de Taylor aquí y desarrollo de serie de Taylor para f de x menos h. Luego se restan las dos expresiones y se despeja la primera derivada y eso es una suma de las terceras derivadas en algún punto dentro del intervalo. ¿Ok? Entonces, la fórmula iterativa finalmente es aproximadamente, usando de la derivada, la expresión es esta. ¿Ok? Entonces, el punto M3 es el máximo de la tercera derivada y en un punto que es x menos h y y más h. Eso es error, eso es y. Entonces, hay otras, por ejemplo, si se busca, por ejemplo, la expresión, primera expresión, que la segunda derivada es el valor de la función de x más h menos dos veces f de x más f de x menos h entre h cuadrado. Entonces, lo que es importante que se pueden definir las cuatro principales puestas de trabajo, que es igual de uno. Entonces, la primera, segunda, tercera y la cuarta derivada utilizando esas denotaciones. Entonces, es un problema, son dos problemas en realidad. La pregunta es calcular la primera derivada de f igual a tangente x por seno de x igual a uno y calculando el valor exacto de la primera derivada es esto. Entonces, calcular la primera derivada quiere decir que debemos primero buscar la primera derivada de f de x, luego que tengo que sustituir x con uno y así la pregunta aquí para este caso es cómo voy a calcular el error porcentual cumpliendo con el valor exacto de la primera derivada en uno que es coseno menos 2 de uno y el valor es 3,43. ¿Aló? ¿Están en clase? Sí. Ok. Sí. Tengo que revisar porque hay mucho silencio y solamente yo estoy hablando, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué necesito hacer? Dice calcular la primera derivada por métodos anteriores. ¿Ok? Por ejemplo, estas tres fórmulas que hay aquí. ¿Ok? Estas tres fórmulas, la primera derivada, haciendo esto. Entonces, eso que se pide en este problema, en el primero, y teniendo en poder calcular el error, necesitamos saber el valor exacto. ¿Ok? Entonces, la primera derivada es coseno de la potencia menos 2 de t.
pero necesito a calcular para cada una de las tres aproximaciones progresiva, regresiva y la última fue centrada. Ok. Entonces, ¿qué necesito para poder calcular? La fórmula decía, ups, vamos a quitar esto, no me equivocar. ¿Qué decía la fórmula? Voy a copiar esas tres fórmulas. No sé por qué no quiere. Ok. Entonces voy a volver a la página que estamos y definir usando esas fórmulas. La primera derivada, eso es progresivo hacia adelante, pero ¿qué necesito? Dígame. Para la primera, ¿qué voy a necesitar? Mira qué dice. La función es tangente. Calcular la primera derivada de tangente en x igual a uno. Eso significa tangente de uno. Pero nos pregunta usar los métodos anteriores, usando h igual a 0,1, h igual a 0,05 y h igual a 0,02. ¿Qué necesito hacer? Bueno, para la primera fórmula vemos que tengo x más h. ¿Ok? Entonces, el punto que voy a volar, donde voy a volar, es x más el h que será 0,1 o 1,1. Luego en el otro, ¿qué necesito? F de x, que es f de uno. Quiere decir calcular tangente de uno. ¿Ok? Y antes de eso, para este punto, tengo que calcular tangente de 1,1 para el primer h entre 0,1. ¿Entendieron? Sí. F' de x aproximadamente será igual de tangente, directamente voy a sustituir, ¿no? ¿Cómo fue? Tangente, ¿no? Tangente de 1,1 menos tangente de uno entre el h que es 0,1. Luego es la progresiva, la centrada la voy a borrar porque la voy a poner más abajo. Entonces vamos a tener la primera aproximadamente igual, ¿ok? ¿Cómo será? F de x, ¿ok? ¿Recuerdan cómo fue? Es bueno que se ven los dibujos, ¿ok? Yo estoy calculando en f de x, pero en f de x será el uno y f de x menos h será 0,9, ¿no? Para lo primero. ¿Dónde estoy? Escribiendo aquí.
Y luego centrada, vamos a tener que la primera derivada aproximadamente será igual a alrededor de uno más h y menos h. Quiere decir que tangente de 1,1 menos tangente de 0,9 entre 0,1. Ok. Luego se hace el mismo, pero esta vez con h igual de 0,05 y otra vez con h igual a 0,02. Eso se entendió. ¿Qué tienen que hacer? Aquí. Sí. Y entonces cada uno lo tengo que dividir, después de calcular el error contra el tres Con punto el valor exacto. O Yo creo sea, que, uno menos maestra, otro entre el, o sea, perdón, de Jeffrey, para cerrar mi punto. O sea, la fórmula de siempre, el que no, el exacto menos el otro entre el... Sí, sí, sí. Si quieren el porcentaje, si quieren pueden Ok, solamente perfecto. la diferencia por valor absoluto. Bueno, Ok, ya, sorry, Jeffrey. ok, maestra, yo creo que es un error en las entradas, porque dice la fórmula que es entre 2H. ¿No debería ser sí, cero sí, punto sí, cero dos? sí, 0,2. Sí, Ok. 0,2, correcto. Gracias. Entonces, el siguiente problema dice que hay un carro que pasa, recorre una pista de 65 segundos y la distancia se ha determinado a cada 5 segundos. Ok. Para cero es cero, claro que comenzamos de cero. En 5 segundos ha llegado a 54. No está dando el problema unidades, por esa razón no le voy a poner. Solamente arriba de tiempo está dado. Para 10 es 115 y así consecutivamente. Entonces, eso es la distancia. Ok. Pero la pregunta aquí es determinar la velocidad y la aceleración para cada uno de esos 5 segundos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es esto, la velocidad? Es la primera derivada, ¿no? Sí, del- De la distancia. Pero en ese caso yo tengo dato tabulado, no tengo fórmula, no tengo función. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a formular esto? Esto, ¿cómo lo voy a formular? Esas son las funciones. Directamente tengo los valores para digamos, si yo calculo para 54 la derivada, ¿ok? Porque eso que busco. Para 54 voy a tener fácil 54 menos el cero, ¿ok? Pero ¿cuál será el h? sí, eh, o sea, cambié 5 segundos, 5, correcto. cada vez 5. 5. Después voy a escoger los otros dos puntos, este y este, pero ese es para progresiva, ¿ok? Para progresiva. Para encontrar de las entradas, esta, ¿qué tengo que hacer? Esta y esta. Tengo que coger, ¿ok? 115 menos cero entre 2 por 5 que es 10. ¿Ok? ¿Entendieron? Sí. Pero la pregunta aquí más importante desde el punto de vista de cálculo más correcto, con menos error. La pregunta es ahora para la aceleración. Sabemos que la aceleración es la primera derivada de la velocidad. ¿Qué tengo que hacer? Cuando yo calculo la velocidad, voy a tener una fila aquí, ¿ok? Una fila aquí. Y para esta fila yo voy a poner los valores que he obtenido para cada uno. Claro que en cero será el cero, ¿no? Pero para 54 calculo por una de las tres fórmulas. Y así consecutivamente voy a obtener las velocidades. Pero la siguiente pregunta es cómo será la aceleración. La aceleración es la primera derivada de la velocidad
o la segunda de la distancia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es mejor opción? ¿La primera de la velocidad o la segunda de la distancia? ¿Mm? La primera velocidad. Yo pienso que la segunda, porque o sea, si yo hago la de velocidad, o sea, yo estoy aproximando algo, o sea, que cargo un error. Si lo vuelvo a aproximar, estoy cargando doble error, pero la distancia es un valor ya dado, exacto. Sí, Correcto, correcto. Es mejor usar la segunda derivada para escapar de esta suma de errores. Entre todas esas fórmulas, las que son más mejores resultados dan son las centradas. Son las centradas. ¿Alguna pregunta sobre las derivadas? Bien, lo tomo como es que no tienen preguntas. Ok, sí, bueno, voy a terminar porque ya pasé el siguiente tema de la derivada. Eso es el tema 5. La siguiente es integración. Vamos a no continuar con la integración. Creo que pude terminar lo que he pensado de hacer. Las derivadas se utilizan eh, para resolución de ecuaciones diferenciales, para cuando se hace discretación por diferencia finita del problema se crea una malla, depende de la dimensionalidad, en sentido no de machine learning. Se trata de una ecuación, puede tener tres coordenadas espaciales y una temporal. Entonces, se hace discretación para cada una de las coordenadas espaciales y para el tiempo. Entonces, esto crea una bien compleja eh, matriz en tres dimensiones, ¿no? Y se calcula cómo esta matriz se mueve en el tiempo, ¿no? Entonces, para cada uno de estas discretaciones se utilizan exactamente las aproximaciones por diferencia dividida. Entonces, lo que se hace aproximación cuando yo tengo la ecuación que es diferencial, entonces voy a tener segunda derivada, puede ser que tengo la tercera, depende de la ecuación, entonces pueden ser derivadas parciales, etcétera. Entonces se hace una discretación utilizando exactamente las aproximaciones de las derivadas. ¿Ok? Luego, esto me genera un enorme sistema de ecuaciones eh, en cual tengo que hacer exactamente unos corridos por algunos algoritmos especiales para resolver, depende cuál es el problema. Dentro de esto puede aparecer como, por ejemplo, si el problema no es lineal, entonces el sistema de ecuaciones que se genera será un sistema de ecuaciones de ah, no lineales. ¿Ok? Si el problema no es lineal, el sistema será de ecuaciones no lineales, entonces ahí sí se necesita aplicación de los métodos que vimos de Newton o métodos más sofisticados que no están en el programa, que se han desarrollado en los últimos años. Ok. Entonces, esto es más o menos las aplicaciones. Eh, Cada uno de esto, primero la discretación, diferencia finita y después utilizar un método iterativo para calcular, pasar por todo ese mallas, como han visto aquí en una dimensión, lo tenían dibujado especialmente para esto.
¿ok? Pero imagínense que eso es X, pero yo tengo lo mismo en Y, lo tengo mismo en Z, tres dimensiones, y tengo que moverme esto en el tiempo. Este cubito se va a mover en el tiempo. Y pasando con el tiempo, pasando por cada uno, para cada tiempo tienes que pasar por esa red que se genera por las discretaciones. No sé si pueden imaginárselo. ¿Qué es esto que se hace? Ok. Entonces, eso son las aplicaciones más fuertes que hay de la derivada. Ok, bueno, entonces los dejo. No sé si han comenzado con la práctica con las cosas. Con la práctica.